Ahora sí, doctor. Ya, excelente. Recording in progress. Bien, entonces le estaba manifestando el logro de aprendizaje y esta es la agenda. ¿Ya? Voy a hablar acerca del concepto, de lo que son los trastornos de la personalidad, cuál es la clasificación, los tipos que hay, el abordaje psicoterapéutico, ¿ya? Pero de una manera sucinta, el tratamiento, en este caso el tratamiento farmacológico y terminaré con algunas conclusiones. Bien. Una de las situaciones que, digamos, se ve con frecuencia y que puede prestarse a confusiones es cuando hablamos de que si los trastornos de la personalidad, ¿no? Es una manifestación como un estado, como se puede observar en los cuadros de depresión o los cuadros psicóticos como la esquizofrenia, ¿no? El trastorno bipolar. Así es, si es temporal o más bien ya es algo inherente, ¿no? A la estructura del paciente. Es decir, que una situación con la cual prácticamente se manifiesta constantemente, ¿no? En la persona. Entonces, el médico, en este caso ustedes como futuros médicos generales, ¿no? Lo que corresponde es cuando ven a un paciente con una característica, ¿no? Que se refleja con problemas personales, problemas familiares, en la relación de pareja, ¿no? En las relaciones con los hijos. Entonces, eh, ahí ustedes lo que corresponde es empezar a hacer la diferencia, ¿no? Si esto se trata, ¿no? Si esto se trata de un problema eh, limitado en el tiempo, ¿ya? O es un problema pues que sí enmarca una constante en la forma como se relaciona él o la paciente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenemos en este caso, ¿no? Una mujer de 24 años, su ocupación es estudiante de artes y que acude a la consulta, ¿ya? Por ingesta de medicamentos de manera impulsiva, ¿no? 10 comprimidos de alprazolam. Y esto a consecuencia, pues, de una ruptura sentimental. ¿Cuáles son los hallazgos clínicos que se hace? Es que la paciente manifiesta un sentimiento crónico de vacío interior, ¿ya? Eh, que de manera fluctuante, pues, a la expareja la idealiza, ¿no? Como si fuera, pues, el ser que completa su vida, ¿no? Y por otro lado, o casi inmediatamente, pasa a que lo desvaloriza también a la pareja, ¿no? Incluso clasificándolo o calificándolo, perdón, ¿no? Como si fuera un monstruo manipulador, ¿ya? También en esta paciente pues se observa que se ha producido autolesiones porque al hacer el examen físico se puede evidenciar pues que hay cicatrices, ¿no? Lineales en antebrazos. Cuando se le hace la pregunta, ella manifiesta pues que es para aliviar el dolor, que prefiere sentir ese dolor físico, ¿no? Que el dolor emocional cada vez que termina con la pareja.
Y asimismo, pues se aprecia que hay una inestabilidad severa, ¿no? En el cual se caracteriza también porque de un momento a otro puede estar presentando episodios de ira y que esto pues se proyecta, ¿no? Hacia la pareja o incluso hacia otros familiares. Entonces aquí la pregunta es, ¿estamos frente, ¿no?, a una depresión reactiva, o sea, algo temporal, algo limitado en el tiempo, o estamos ante una estructura disfuncional, una constante en la paciente? Haciendo el análisis, ¿no?, de toda la sintomatología que se ha podido hallar en este caso, pues se llega a la conclusión de que este es un cuadro clásico de trastorno límite de la personalidad. Bien, entonces, ¿qué cosa es la personalidad, no? Porque hay que tener claro cuál es este concepto, ¿no?, antes de hablar en sí de los trastornos de la personalidad. Entonces, la personalidad se define como un patrón complejo de características psicológicas que se encuentran fundamentalmente enraizadas en la persona y que se expresan de forma automática en prácticamente todas las áreas de su actividad psicológica. Es decir, es la manera de comportarse, vivenciar y pensar que permanece a lo largo del tiempo. Por último, ¿qué cosa es personalidad? Es la forma de ser de las personas. Es la forma de ser de las personas. Una manera resumida, ¿no?, de definir lo que es la personalidad. ¿Y qué sería un trastorno de la personalidad? Entonces aquí ya son enfermedades, ¿no?, caracterizadas por la presencia de patrones no adaptados de pensamientos, sentimientos, percepciones y conductas, ¿no?, de comienzo muy temprano en la vida, ¿no? Por consenso, en las diversas clasificaciones ya se define como trastorno de personalidad a partir de los 18 años. Y otra característica es que éstas se mantienen a lo largo del tiempo y que se van a manifestar a través de diversas situaciones. El CIE-11 admite ya la posibilidad de que exista un cambio en estos patrones desadaptados a lo largo de la vida del individuo. ¿Qué quiere decir esto, no? Que conforme la persona va madurando, como que estos rasgos, ¿no?, o estas manifestaciones en cuanto a la personalidad, pues más bien van disminuyendo. Y como que la persona pues se va adaptando también a los cambios. En este esquema, ¿no? Otra vez tomando en cuenta lo que es la personalidad, ¿ya?, que es el resultado tanto del temperamento como del carácter. En el temperamento nos referimos a lo que es la parte biológica, ¿no?, lo que se hereda genéticamente. El carácter está en relación más bien a lo que se aprende, a lo que es adquirido, ¿no?, como fruto de la socialización que hay. Entonces, si queremos ver como un todo a la persona, ¿no?, y hacemos la analogía, ¿no?, como ven en esta figura, entonces, cuando hablamos de cuadros de depresión, ansiedad, ¿no?, psicosis, todo lo que está dentro en lo que denominamos en las clasificaciones internacionales como el eje 1, ¿no? Antes, sobre todo en la clasificación norteamericana, eh, había esa división, ¿no? Eje 1 y eje 2. Entonces, el eje 1 está enmarcado por todos estos trastornos: depresión, ansiedad, esquizofrenia, trastorno bipolar. Esto sería, digamos, la punta del iceberg, ¿no?, lo que se aprecia y lo que llama más la atención. Es lo que va a producir, pues, en el paciente malestar, ¿no? Por eso el ego distonismo. Sin embargo, ¿no?, por debajo de esto
por debajo de este iceberg, están las características personales, que serían egosintónicas, es decir, que muchas veces, si vamos de acuerdo a la personalidad, pues la persona no lo ve como algo displacentero, sino todo lo contrario, pues es su forma de ser, ¿ya? Es la manera como pues, puede responder ante diversas situaciones. Justamente ahí, ¿no? En esta parte es donde están ubicados los trastornos de la personalidad, que es lo que se denomina el eje 2. ¿Ya? Vuelvo a repetir esto en las clasificaciones pues, anteriores, ¿no? Antes de 5 clasificaciones antiguas, que había eje 1 y eje 2, ¿no? Una manera de poder hacer la distinción. Entonces, son la forma, ¿ya? Estos trastornos de la personalidad son la forma y estructura misma de individuo, ¿no? Que son, pues, están profundamente arraigados, ¿ya? Y que son inflexibles. ¿Y cuáles son estas características básicas del trastorno de la personalidad? Como lo dije, ¿no? Hace unos segundos, ¿no? Que está profundamente arraigado. Es la manera de ser de las personas. Es algo que para el paciente va a ser muy difícil de hacer un cambio. Por lo tanto, es inflexible, ¿ya? Así nomás no lo va a poder modificar, ¿no? Tampoco, digamos, a través de las interacciones o lo que le puedan decir otras personas. Son personas muy rígidas, ¿no? Para darse cuenta de que tienen un problema. Es por ello que van a tener mucha dificultad para adaptarse a nuevas situaciones, ¿no? Cualquier situación, ¿no? Que implique, ¿no? Una alteración de su homeostasis, entonces esto va a reflejar, ¿no? Una respuesta inapropiada en la persona. Como por ejemplo, ¿no? En el caso de inicio, ¿no? De una paciente con trastorno límite de la personalidad, en el que eh, ante la situación, ¿no? De no poder afrontar, ¿no? Esta nueva circunstancia, pues, comete, pues, de manera impulsiva, ¿no? Comienza a producirse lesiones, ¿no? O a autoinfligirse lesiones. Con el pasar del año, sí puede provocar deterioro. Sin embargo, ya en los últimos estudios también se ha podido determinar de que algunos trastornos de la personalidad, como el trastorno límite, ¿ya? Pueden mejorar, ¿no? Con el paso del tiempo. Se mantienen estos trastornos con el paso del tiempo, ¿ya? Y produce malestar, pues en las personas tanto en sí misma, ¿ya? Como en las personas del entorno, parejas, ¿no? Familiares, papá, mamá, hermano. El origen de estos trastornos proviene de complejas interacciones genético-ambientales, ¿no? Y neurobiológicas, ¿no? Acuérdense la figura, ¿no? Que les presenté hace unos segundos, en que para determinar la personalidad, pues, va a estar determinado tanto por el temperamento como por el carácter. Entonces es aquí donde influye en lo que hablamos por temperamento, ¿no? ¿Ya? Lo que proviene pues en sí, ¿no? Del propio paciente, lo que es heredado, de lo que es heredado de los padres y ancestros. Y cuando interactúa pues con la sociedad, con el ambiente, ¿ya? Es donde ya se van a ir estructurando o formando este tipo de trastorno. El cuadro clínico de un trastorno de personalidad no corresponde ni puede ser explicado por otro trastorno mental conocido, ¿no? Y tampoco ser atribuido a efectos fisiológicos de sustancias, a otra entidad médica como traumatismo encefalocraniano,
infecciones del sistema nervioso central, etc. Es decir que cuando ustedes tengan la sospecha, ¿no?, de un paciente con un trastorno de personalidad, tienen que hacer el descarte de todo esto. Si se está tratando de otro trastorno mental, ¿ya? Es frecuente, ¿no?, la confusión entre depresión, por ejemplo, y trastorno límite de la personalidad. Entonces hay que empezar a hacer el descarte, ¿ya? Por supuesto, si está consumiendo alguna sustancia, ¿no?, ya sea legal o ilegal, ¿no?, los efectos que pueda tener al respecto. Entonces, eh, al momento de hacer la historia clínica, es conveniente hacer las preguntas, ¿no? Si es que está tomando algún tipo de medicamento, algún tipo de sustancia que puede ser ilegal, ¿no? ¿Ya? Y asimismo también, si hay infecciones, ¿no?, que llegan a nivel del sistema nervioso central, y por supuesto, ¿no?, los traumatismos encefalocranianos, que pueden producir algunas manifestaciones que pueden hacer confundir, ¿no?, como si se tratara de un trastorno de la personalidad. En cuanto a epidemiología, ¿no?, en el Perú, pues la prevalencia de los trastornos de la personalidad oscilan entre el 6 y el 13%. Entonces, hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Esto comparado con otros países, como por ejemplo con Gran Bretaña, ¿no?, cuya prevalencia es del 10.1, y en Estados Unidos que oscila entre el 9.1 y el 21.5%. Entonces, vamos por ahí, ¿no?, a comparación de otros países. Bien, para un estudio o un mejor estudio y hacer la diferencia entre los diversos tipos de trastorno de la personalidad, por consenso, pues se les ha dividido en tres grandes grupos, o también llamados clúster, ¿no? Que son el clúster A, clúster B y clúster C. En el A están los llamados extraños o extravagantes. Aquí tenemos el paranoide, el esquizotípico y el esquizoide. Dentro de los inmaduros está borderline o límite, ¿ya?, antisocial, narcisista, el histriónico. Y entre los llamados temerosos, ¿no?, que están en el clúster C, está el evitativo, el obsesivo y el depresivo. Las características de cada uno de estos grupos. En el grupo A, pues se caracteriza por ser personas introvertidas, mal socializados. Sin embargo, a pesar de ello, se pueden mostrar muy independientes, pero más dirigido hacia la marginalidad, ¿no?, hacia no querer integrarse a otros grupos. Y bueno, pues van a tener un desajuste emocional, ¿no?, porque ante situaciones en las cuales se invita a compartir, más bien son personas que se van a mostrar pues muy frías o inexpresivas. Las características de los que están en el clúster B más bien son extrovertidos, pero también mal socializados, ¿no? Y esto por las dificultades que hay, ¿no?, al hacer las relaciones interpersonales. Son personas dependientes, ¿no?, unas más que otras, como la personalidad límite, ¿no?, es mucho más dependiente, pues, que a comparación de los otros tipos de personalidad del mismo grupo. Y asimismo también desajustados emocionalmente, es decir, que no se adaptan con facilidad al entorno, sobre todo cuando hay algo que altera la homeostasis o equilibrio. Y los temerosos son introvertidos, ¿ya?, pero no por una decisión propia, ¿no?, de no quererse relacionar con otras personas, sino más bien son introvertidos por la dificultad que tienen de que se van a sentir evaluados por otras personas, ¿ya? Por lo tanto, ellos, en este grupo, las personas no se valoran con facilidad. Y por ese motivo es que más bien tienden pues a aislarse, ¿no? Para evitar esa evaluación.
También son muy dependientes, esto es mucho más característica en este grupo, ¿ya? Y igual, y esto es una característica que comparten, ¿no? Los tres clústeres, es que son desajustados emocionalmente, ¿ya? En este caso, la diferencia en los grupos C es que este desajuste es a consecuencia del miedo que puedan sentir en cualquier circunstancia. El curso, ¿ya? En el clúster A, ¿ya? Puede haber una vulnerabilidad para los tratamientos psiquiátricos, es decir, que pueden beneficiarse, ¿ya? Con un tipo de antipsicótico, aunque eh, hay estudios que no son tan alentadores, ¿ya? Y eso sí, ¿no? Los que pertenecen a este grupo A no se van a modificar. No ocurre lo mismo con los del grupo B, ¿no? Que a pesar de esa manifestación de gran impulsividad que puedan tener, pero sí se ha logrado observar que a lo largo del tiempo logran estabilizarse. Y en el grupo C, que son pues las denominadas personalidades neuróticas, más bien tienden pues a cronificarse, ¿no? También a mantenerse durante el tiempo. Pero sin embargo tienen una mejor chance si lo comparamos con el grupo A, porque los del grupo C sí pueden lograr, ¿no? Algunos cambios en base a la psicoterapia. Bien, aquí de una ya manera más detallada paso a describir cada grupo. En el grupo A o clúster A, ¿ya? Hay una asociación genética o familiar con los trastornos psicóticos. Eh, por ejemplo, se ha visto que el paciente con trastorno esquizoide de la personalidad puede ser la base para el desarrollo de una esquizofrenia. En la personalidad paranoide con la psicosis paranoide. Entonces, se ha visto en algunos casos, o en muchos casos, ¿no? Que puede haber esta relación, ¿no? De desarrollar ya un cuadro psicótico. Pero eso no quiere decir que todos los pacientes con un trastorno psicótico tengan ya algún tipo de personalidad de clúster. Asimismo, en este grupo son frecuentes por las alteraciones cognitivas personales. Bien, entonces, en el trastorno paranoide de la personalidad se ha visto que es más frecuente en varones, ¿ya? Son personas desconfiadas, suspicaces, son rígidos, radicales, hipersensibles en el sentido de que están muy atentos, ¿no? A lo que pueda estar ocurriendo a su alrededor, traduciéndolo como que hay un perjuicio para la persona. Con frecuencia precede el desarrollo de un trastorno delirante, ya lo que decía, ¿no? La psicosis paranoide. ¿Ya? Pero eso no quiere decir que las personas con trastorno delirante hayan tenido, ¿ya? Un trastorno de personalidad paranoide. Pero sí que hay mayor riesgo de que la persona con personalidad paranoide haga un trastorno delirante. Raramente buscan tratamiento por sí mismos, ¿ya? Pueden estar en una posición de que yo soy el que estoy bien, más bien el resto son los que están equivocados, son los que están mal. Y se da con mayor incidencia en grupos minoritarios, ¿no? Pertenecientes a sectas, inmigrantes o las personas que tienen hipoacusia, ¿no? Los sordos. Como no está funcionando adecuadamente, pues, su capacidad auditiva, comienzan, pues, a imaginarse cosas, ¿no? Y cosas en su contra. Y por lo tanto, ¿no? Pueden desarrollar una personalidad para. Afectivamente son personas frías, egocéntricas y rígidas. El esquizoide, ¿no? Aquí son socialmente aislados, introvertidos, tienen dificultad para establecer relaciones íntimas, hay un desinterés por el entorno y se ha visto que hay una relación, ¿no? Con la esquizofrenia o con que la persona que tenga
un trastorno esquizoide de la personalidad haga pues esquizofrenia en el futuro. Disfruta muy poco del placer y siente poco dolor, ya presentando frialdad emocional, ya respuesta sobre los, pobre respuesta, ¿no? A los elogios, ¿no? Cuando se les da un reconocimiento, pues la persona como que no muestran mayor interés, ¿no? También en lo que respecta a las relaciones sexuales. Y su tendencia es a realizar trabajos en solitario. Entonces, imagínense ustedes una organización, una empresa o una institución en la cual dentro de su perfil, ¿no? Necesitan personas que trabajen solas, pues aquí, ¿no? Estas personas con este tipo de trastorno de personalidad, pues encajarían muy bien en este tipo de trabajo. En el trastorno esquizotípico de la personalidad, aquí se evidencian más las alteraciones del pensamiento, ¿no? Sobre todo relacionado a un pensamiento mágico. Estas personas pueden desarrollar episodios psicóticos breves. O sea, no es que sea una constante en su vida que esté pues con psicosis, ¿no? ¿Ya? En algún momento de su forma de ser alterada, ¿no? Pueden presentar pues, cuadros psicóticos, pero usualmente pues son leves, ¿ya? Leves en el sentido de la temporalidad, o sea, puede durar horas o algunos días y luego remite. Tienden a la marginación, son personas que vagabundean muchas veces por las calles, ¿no? O buscan pertenecer a una secta, ¿no? Se les ve como personas extrañas, ¿ya? Con comportamientos peculiares. Cuando conversan, hablan mucho de supersticiones. Incluso hasta pueden manifestar que tienen poderes de clarividencia. Hay una falta de amigos íntimos, ¿no? Por su misma un, un problema que tienen, ¿no? Para relacionarse. Y manifestar una afectividad inapropiada, ¿ya? Eh, incluso que pueden llegar a la ansiedad social. Es decir, que la persona comienza a tener demasiado temor ante situaciones en las cuales considera que va a ser expuesto o que va a ser evaluado. Ejemplo, compartir, ¿no? Con otras personas, ¿no? Una reunión familiar, por ejemplo. Eh, no lo harán, o si lo hacen, manifiestan, ¿no? Una actitud extraña, ¿no? Ejemplo, puede ser que estén comentando de una situación triste, ¿no? Si es una reunión familiar, estén comentando una situación triste para la familia y esta persona con este tipo de trastorno de personalidad más bien comienza a burlarse o a reírse. Ese sería pues que está mostrando pues un afecto inapropiado a la situación. Grupo B. Acá en el grupo B pues presentan ya la relación con los trastornos afectivos, ¿no? Los somatomorfos e incluso pues el abuso de sustancias. Hay una alteración de control de impulsos y de la regulación del afecto, ¿ya? Y tenemos en este grupo el trastorno disocial o antisocial de la personalidad, también llamado pues el psicópata, ¿no? O sociópata. Este trastorno se da con más frecuencia en varones, aparece a una edad temprana, como por ejemplo los niños pues que con mucha facilidad mienten, roban o están metidos en vandalismos, ya, peleas, fugas del hogar, absentismo escolar y puede haber crueldad física, sobre todo con los animales. Hay un gran riesgo de abuso y dependencia de sustancias. Hablo de sustancias ilegales, ¿ya? Carecen de sentimientos de culpa y de respeto, ¿no? Personas que
tienen excluida esa capacidad, pues, de respetar las normas, las reglas, ¿no? Fracaso de la actividad laboral, por lo mismo lo anterior, ¿no? Eh, no reconocen, por ejemplo, a su superior, al jefe inmediato, pasan por encima de esa persona. No les interesa o no han incorporado, ¿no? Si ya son personas casadas con hijos, pues que hay una, más que obligación, una responsabilidad, ¿no? Económica hacia su familia. Son personas que están envueltas pues en violencia doméstica, ¿no? Es como abusadores, me refiero, ¿ya? Y no hay ese insight, ¿no? Esa capacidad de darse cuenta de que el acto abusivo que están cometiendo o el acto violento que están cometiendo no está bien, ¿no? Si más bien encuentran diversas justificaciones a su conducta. En las relaciones se muestra pues que es un tipo frío, ¿no? Distante, ¿ya? Que como que no tiene miedo, incluso hasta las amenazas, ¿no? Que pueda recibir la persona no siente temor. Y son incapaces pues de aprender conductas socialmente aceptadas. Eh, es por ello que cuando un paciente disocial comete un delito, ¿ya? Por ejemplo, un robo, y si el juez determina, ¿no? Bueno, este paciente, ¿no? Todavía es joven, es una persona que puede dar mucho para la sociedad, para el país, entonces ordenan, pues, ¿no? O el orden judicial que entre a psicoterapia, ¿ya? Pero lamentablemente, pues, muy poco se va a poder conseguir, muy poco se va a poder conseguir. ¿Por qué? Por esta característica, ¿no? Que tiene una incapacidad de aprender de conductas socialmente aceptadas. Las las podrá ver, pero no las va a poder asimilar. Entonces no es raro, por ejemplo, pues que la persona eh, se conduzca pues de una manera inapropiada, ¿no? Ante una situación social, ¿ya? Incluso hasta pueden cometer delitos. Cuando se evalúa un delincuente, eh, corresponde evaluar si detrás de esta conducta que está fuera de la ley hay un problema de personalidad y social, ¿ya? Ahora, esto no quiere decir que todos los disociales o antisociales cometan delitos. Y asimismo, tampoco quiere decir que todos los delincuentes, ¿ya? Que todos los delincuentes tengan un trastorno disocial de la persona. ¿Ok? Sexualmente pueden ser promiscuos, eso debido pues a su falta de empatía o su falta pues de respeto que puede haber, ¿no? Hacia otras personas. Y pueden mostrarse también muy seductores, muy seductores. El trastorno límite de la personalidad, o también llamado borderline, como el caso que les presenté al inicio, ¿no? Que se da más con mayor frecuencia en mujeres, ¿no? Característica es que se muestra muy inestable, ¿no? En todos los aspectos de la personalidad, en cualquiera, ¿no? Ya sea en relación de pareja, en la familia, en el trabajo, en la sociedad, son muy inestables. Se ha podido observar que tienden a mejorar con los años, como que logran madurar,
digamos, las manifestaciones pico se dan pues entre los 20, 30 años, ¿no? A partir de los 40, 50, esto va a disminuir, ¿no? Se puede observar. La paciente por lo regular manifiesta, ¿no? Que se siente vacía, y, pero no puede, digamos, describir con precisión cuál es la emoción que está contactando, ¿no? Si es tristeza, si es miedo, ansiedad, no la logra describir, solamente se queda con eso, ¿no? Que se siente vacía. Son personas que se aburren con mucha facilidad, son difíciles de realizar alguna actividad motivadoras para ellos. Y por supuesto, pues son impulsivas, ¿no? Esa es una característica típica del trastorno borderline, la impulsividad, no dirigida a hacerse lesiones, que incluso pueden llegar pues a cometer suicidio, ¿no? Pero más que por una intención propia en la paciente, es porque se le puede pasar la mano, como se dice, ¿no? Y terminan pues matados. Puede haber episodios psicóticos breves, ¿ya? Con alucinaciones, delusiones, pero también, ¿no? Por tiempo corto. Otra característica es que tienen intolerancia al abandono, por eso la mayoría la mayoría de las crisis que puedan presentar estas pacientes es a consecuencia pues de rupturas sentimentales. ¿Ya? No toleran estar solas. Y es curioso, ¿no? Porque a pesar de que hay esa intolerancia al abandono y esa dificultad para hacer relaciones, digamos, adecuadas, se manifiesta así, ¿no? Con esa incapacidad para establecer relaciones estables. Suena contradictorio, pero si no tolera el abandono, entonces tendría que hacer pues buenas relaciones interpersonales, buenas relaciones de pareja, pero no. O sea, ni tolera el abandono y tampoco no tiene la capacidad para desarrollar buenas relaciones interpersonales, ¿no? Sobre todo de pareja. Otra característica es que se muestran muy manipuladores, sobre todo desde la posición de víctima que puedan colocarse. Y lamentablemente, pues, en este tipo de pacientes pueden ser propensas pues, al abuso de sustancias. El trastorno narcisista de la personalidad. Acá se caracterizan porque necesitan la admiración de los demás, ¿no? Esperan recibir incluso un trato especial, ya como si tuviera un derecho, ¿no? Un derecho inherente, ya propio. Y por lo tanto hay que tratarlas así, de manera especial. Son personas que toleran escasamente la crítica. Cuando se les hace una observación por un error, pues no lo toleran, ¿no? Se molestan con facilidad. Hay fantasías, ¿no? De grandeza, como que todo lo pueden, o son los únicos que pueden hacer algunas cosas. Carecen de empatía. Y por lo mismo, pues, por este pensamiento, pues, grandioso que pueden tener, ¿no? Y esta falta de empatía, con facilidad, pues, también pueden ser rechazados por otras personas, ¿no? Al ir envejeciendo, ir perdiendo lo que más valoran como la belleza y la juventud, suelen presentar baja autoestima y proclives a la depresión. Entonces, eh, una paciente, pues, ¿no? Que ya está de mediana edad, 50, 60 años, cuando ya no son, pues, tan simpáticas como lo fueron en su juventud, ¿ya? Pueden empezar, pues, a desarrollar cuadros de depresión reactiva. Eh,
Personalidad histriónica, ¿no? Que son más frecuentes en mujeres también, ¿ya? Y tienen un comportamiento de intensa emocionalidad y búsqueda exagerada de atención, ¿no? Quieren, sí, pues, ser el foco de atención. Hay necesidad constante de apoyo, ¿ya? Sin establecer relaciones profundas. Hay escasa tolerancia a la frustración, ¿no? Con explosiones de ira injustificada también, ¿no? Histriónico. Pueden mostrarse muy seductores. Son personas que gesticulan mucho al hablar, ¿no? Y exageran el contacto visual. Son teatrales en sus relaciones con expresión exagerada de sus emociones, su gestionabilidad y facilidad para dejarse influir por los demás. ¿No? Se dejan influir, ¿no? Esta expresión es bastante interesante, ¿no? Porque se sugestionan muy rápido. Ellos, ellos o ellas pueden tener un concepto ya establecido, pero sin embargo, este, y viene otra persona y les dice, no, mira, ve, ¿qué te parece? Si mejor lo hacemos así, sin ningún sustento, entonces cambian de parecer, ¿no? Pero con mucha facilidad, sin haber hecho una evaluación previa. Son personas que están muy preocupadas en su aspecto físico, ¿no? En su vestimenta, si están a la moda. Y pueden presentar conductas también de manipulación para obtener algo. Y por último, el grupo C, ¿no? Que está ya más asociado con los trastornos de ansiedad. Acá tenemos pues el trastorno evitativo, ¿no? De la personalidad, o también llamado fóbico. Aquí hay una hipersensibilidad a la humillación y al rechazo, ¿no? Temor por ser un fracasado, sin atractivo personal o por ser inferior a los demás. Estas personas desean el contacto social, pero lo evitan. Son personas muy tímidas. Por eso es el nombre, ¿no? De evitativo. La persona dependiente, que es frecuente en mujeres, y es el más frecuente de los trastornos de la personalidad, ¿no? El dependiente. Son personas muy pasivas, están esperando pues que otras personas le digan lo que tienen que hacer para no asumir responsabilidades y así evitar tomar decisiones. Son personas muy sumisas, incapaces de valerse por sí mismas, con baja autoestima. Establecen relaciones patológicas por temor a ser abandonados. Y aquí es interesante porque eh, la persona que padece este tipo de personalidad, sobre todo que es mucho más frecuente en mujeres, pues tiende pues, a hacer relaciones de pareja, ¿no? Patológicas. Y, y a pesar, ¿no? De incluso hasta pueden darse cuenta de que no es conveniente con la pareja con la que están, pero mucho más poder, ¿no? Eh, tienen esa necesidad de depender de otra persona. ¿No? Por eso hasta pueden tolerar al cónyuge, ¿no? Que puede abusar de él. La personalidad obsesiva o anancástica, también llamada así, es más frecuente en varones. Son personas pues perfeccionistas, meticulosos, amantes del orden y de la puntualidad, ¿ya? Muy rígidas. Tienen dificultad para expresar emociones y para decidir. Las habilidades sociales están limitadas. Su tono de voz es monótono y pesado, muy detallista al dar respuesta. ¿No? Un ejemplo típico es el personaje de Sheldon, la serie de Big Bang Theory. Es una persona pues, con este tipo de trastorno, ¿no? Obsesiva de la personalidad. No confundir con el trastorno obsesivo compulsivo, que tiene otras características, ¿ya? En el trastorno obsesivo compulsivo lo que prevalece acá es la idea obsesiva, o sea, una, una idea que es ego-distónica. El paciente tiene la creencia, ¿no? Por ejemplo, de que tiene las manos sucias, ¿no? Y a pesar de que se las ha lavado hasta por horas, pero sigue pensando que sus manos están sucias. Y eso
hace pues que el paciente sufra, ¿no? Por lo que está pensando, porque se da cuenta, ¿no? Se da cuenta que no es real lo que está pensando. Bueno, esa es la característica del trastorno obsesivo compulsivo, ya la idea obsesiva. Aquí no, ¿no? Aquí más va lo que se evidencia es ese perfeccionismo que quieren tener. Otras formas de trastorno de personalidad, pues son las personalidades masoquistas, pasivo-agresivos, hipertímicas, depresivas. Y ya otras variedades que por su menor frecuencia que puede haber o que los rasgos que presentan no son mucho pues de llamar la atención, pues ya están involucrados en la lista, ¿no? O en grupos de otros tipos u otras formas de trastornos de la persona. Bien, el abordaje terapéutico es la psicoterapia, ¿ya? Es fundamental la psicoterapia, más que el tratamiento farmacológico, excepto pues en los trastornos límite. Ahí sí es importante el tratamiento farmacológico, ¿no? Pero no quiere decir que tenga más peso que el de la psicoterapia, ¿no? Sí, la psicoterapia es fundamental en estos casos. Ante el desarrollo de enfermedades psiquiátricas, ¿no? Por ejemplo, que un anancástico desarrolle un TOC, ¿no? Un trastorno obsesivo compulsivo, entonces ahí sí, ¿no? Hay que tratar el TOC, en este caso con antidepresivos a altas dosis. Ahí sí habría que emplear, o es fundamental, ¿no? En tratamiento fármaco, si se desarrolla algún otro trastorno mental. Aquí les muestro unas pautas de abordaje, ¿no? Para algunos trastornos de la personalidad que más que todo son adaptaciones, ¿no? Que nos plantea un autor, ¿no? Paul Ward. Él habla pues de que en cada grupo, ¿no? El trastorno de la personalidad hay una puerta de entrada, ¿no? Para acceder a ella y una puerta objetivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? En el paranoide, lo que hay que acceder, pues, es al pensamiento, ¿no? Indicando cuáles, qué opiniones tiene, ¿no? Sobre lo que está pasando, qué es lo que piensa, ¿ya? Y aquí es muy válido, pues, preguntar, ¿no? Preguntar por lo que está pensando el paciente, pero la finalidad es llegar a un objetivo en el paranoide, que es contactar la emoción. Un momento, por favor, voy a salir de compartir la pantalla. Un momento.
Perdón por la interrupción. ¿Se ve en pantalla? Hola. Sí, doctor. Sí. Sí. Ok, ya, gracias. Ya, mejor de frente esto, porque si no, acá está mejor explicado, ¿ya? Eh, Como decía, Paul Ware era o fue, ¿no? Un psicoterapeuta, ¿no? En el cual desarrolló este esquema para poder abordar a los pacientes con un trastorno de la personalidad, ¿ya? Entonces él manifiesta, pues, ¿no? Que en toda intervención con algún paciente con trastorno de la personalidad, ¿no? Es conveniente verlo como si fueran tres tipos de canales, ¿ya? Uno es el canal de pensamiento, otro el canal de emociones y otro es la conducta. Pensamiento sería todo lo que piensa el paciente, ¿ya? Las ideas que tiene sobre sí misma, las ideas que tiene sobre otras personas, las ideas que tiene sobre el trabajo, ¿ya? Las ideas que tiene del lugar donde vive, en fin, todo lo que sea pensamiento, ese sería un canal, ¿ya? La emoción se refiere pues a esa vivencia, ¿no? Fisiológica que puede sentir cada persona ante diversas situaciones. La manifestación del miedo, de la alegría, ¿no? De la cólera, del afecto. Todas estas, todas estas manifestaciones estarían pues enmarcadas en lo que es la emoción, ¿no? Y la conducta pues es lo que se observa, ¿no? Lo que hace la persona. Entonces, teniendo estos tres tipos de manifestaciones, Paul Ware, ¿no? Lo que nos invita es a que el terapeuta, ¿no? O el médico, porque ustedes largan, ¿no? Como futuros médicos generales y se van a encontrar, ¿no? Con personas con trastorno de la personalidad. Entonces, tienen que estar muy atentos a cuál es la puerta de entrada, es decir, cuál de estos tres canales es lo que les va a facilitar entablar una adecuada conversación, una adecuada evaluación con el paciente, ¿ya? ¿Cuál sería una puerta a la cual no deben acceder? Puede ser que no es conveniente acceder en un determinado paciente con lo que son emociones o conducta o el mismo pensamiento. Y más bien, ¿cuál es la puerta a la que sí hay que dirigirnos como objetivo para que la persona logre hacer un cambio? Entonces hay una puerta de entrada, una puerta trampa y una puerta objetivo. Esto de manera general. Ahora, cada trastorno de la personalidad tiene su propia secuencia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el clúster A, ¿no? Los que son extraños, excéntricos, ¿ya? En este caso tenemos pues el paranoide. La puerta de entrada es el pensamiento, lo que le estaba diciendo en la lámina anterior, ¿ya? Sino que acá está más resumido, ¿ya? La puerta de entrada sería el pensamiento. Entonces aquí el médico tiene que informarse qué es lo que está pasando, qué es lo que está pensando el paciente, sin necesidad de darle la razón, lo que está diciendo. Y nuestra puerta objetivo, o sea, la meta para que esta persona logre hacer algún cambio es la emoción, ¿no? Si es una persona que tiene mucho miedo, ya, mucho miedo con lo que está, con las vivencias que tiene, entonces hay que empatizar con ese miedo. Nuevamente, igual, evitar que
esta persona se sienta juzgada, ¿ya? Esa es la finalidad. Eso es lo que Power, ¿no? Nos ayuda. Una vez que estemos identificando el trastorno de la personalidad, cómo podemos ir abordando para evitar producir un rechazo por parte del paciente. En el esquizoide y el esquizotípico, ¿no? La puerta de entrada es la conducta. Hay que sí confrontar, ¿no? ¿Qué es la que hace y cómo lo hace? Por ejemplo, el aislarse. ¿Para qué se aísle? Y nuestro objetivo aquí es que el paciente comience a hacer reflexiones. Es decir, nuestro objetivo es que el paciente comience a pensar acerca de la conducta que está haciendo. En los de clúster B, ¿no? En el grupo de clúster B, lo que son llamados dramáticos, inestables. Tanto en el paciente límite como en el histriónico, la puerta de entrada es la emoción. Entonces hay que permitir, ¿no? Si es un paciente que está pues en crisis, pues dejar que se desahogue, no que exprese la emoción. Pero sabiendo que nuestro objetivo, ¿no? Es invitar al paciente a que piense, a que saque conclusiones de lo que le está pasando, para que logre cambiar. La trampa sería que nos dirijamos de frente a la conducta del paciente, ¿no? Que muchas veces ocurre eso, ¿no? En la paciente con trastorno límite de la personalidad que se ha producido autolesiones, muchas o pocas veces, ¿no? Lo primero que se hace es criticar por lo que he hecho. Pero ¿cómo es posible que te hayas cortado, que te hayas hecho esto? No te das cuenta, ¿no? De que te estás haciendo un daño. Eso es lo que Paul Ware denomina la puerta atrás. Si nos enfocamos en estos pacientes directamente con la conducta. Más bien, eso es lo que hay que evitar, la conducta del paciente. Más bien, permitir que se desahogue, que exprese y al final ya, ¿no? Invitarle, ¿no? A la reflexión. Esto es tanto como paciente límite como en el histriónico. En el antisocial, más bien nuestra puerta de entrada es la conducta. Entonces ahí sí hay que confrontar la manipulación, ¿no? Que hacen estas personas y empezar a colocar los límites. Y nuestro objetivo más bien es la emoción. Invitarlo a que el paciente pues sea empático, ¿no? Con el dolor que causa como consecuencia de sus conductas. Lamentablemente para los pacientes, ¿no? Con este tipo de trastorno es muy, muy difícil, ¿no? Que logren empatizar. El narcisista, ¿no? Validar los logros que expresa, ¿no? Recuerden que el narcisista mucho expresa su grandiosidad. Bueno, así como en el límite o en el histriónico permitimos pues, que exprese la emoción, aquí en el narcisista permitimos que exprese lo que piensa, incluso hasta reconocer sus logros. Pero aquí nuestro objetivo es para lograr, ¿no? El objetivo para lograr que este paciente haga un cambio es que contacte la emoción, qué es lo que siente con cada logro que ha experimentado. Y qué cosa hay detrás de eso, detrás de esa emoción, tal vez alegría, ¿no? Por haber obtenido un logro. ¿Hay algo detrás de eso? ¿Hay algún sufrimiento al respecto? ¿Ya? Para que de esta manera el paciente también comience pues, a centrarse más en la realidad. Y por último, pues en los del clúster C, tanto el evitativo como el dependiente también, ¿no? Nuestra puerta de entrada es que eh, el paciente pues exprese lo que siente, ¿no? Y al final el objetivo es que reflexione buscando alternativas de cambio. El obsesivo o anancástico, ¿ya? La puerta de entrada sería el pensamiento, preguntarle qué es lo que está pensando y nuestro objetivo sería pues que contacte la emoción, ¿no? Y así de esta manera pues lograr que esta persona tenga mayor conciencia emocional. ¿Ya? Esto es algo, digamos, es una pincelada, ¿no? Un panorama, una evaluación panorámica de lo que se puede hacer, ¿no? De lo que se puede hacer en terapia, ¿ya?
cómo es el abordaje psicoterapéutico en los trastornos de la personalidad y que a ustedes también, ¿no? Que a ustedes también les puede ser de mucha utilidad cuando evalúen un paciente, ¿no? Que llega por otro tipo de patología, por ejemplo, ¿no? Un paciente que llega pues a la consulta por una gastritis y que también, ¿no? Presenta alguno de estos tipos de trastorno de la personalidad. Entonces, para poder abordar a estos pacientes, les va a ser de mucha utilidad este esquema y más bien evitar el que no está ahí, ¿no? Por ejemplo, en el paranoide, fuerte entrada a pensamiento, mi objetivo es emoción, pues evitar la conducta, ¿no? En el sentido de no criticar, ¿no? No criticar qué es lo que está haciendo. Pero mire usted cómo se está comportando pues con las demás personas debido a su desconfianza. Ustedes abordan eso, ¿ya? En el paciente paranoide, que su conducta se está manifestando porque va de un médico a otro, porque no confía en ningún médico. Es lo típico pues, del paranoide, ¿no? Está con gastritis, pero está que visita un médico, visita otro médico, más en relación a la desconfianza que puede tener. Entonces, lo peor que pueden hacer para abordar a ese paciente paranoide es decirle, señor, señora, ¿cómo es posible que usted esté, pues que no confíe en los médicos? Lo que van a conseguir más bien es un rechazo hacia ustedes, ¿no? Y bueno, que siga pues en esta situación, ¿no? Que siga en esta situación de ir buscando, ¿no? Otros médicos a ver qué les soluciona. En el paciente paranoide, ¿ok? En cambio, si ustedes lo abordan, ¿no? Lo escuchan, qué está pensando, ¿no? Y después invitarlo y dígame qué es lo que siente, ¿no? ¿Qué es lo que siente, ¿no? Cuando usted va al médico y está pensando de que no lo puede confiar, ¿qué está sintiendo? No tengo miedo de que no me haga un diagnóstico oportuno. Ah, ok, entiendo su miedo, ¿no? Validar la emoción, ¿ya? No juzgarlo, no decir, no, señor, señora, ¿cómo es posible que usted tenga miedo? No, o sea, entiendo, señora, pero no se preocupe, ¿no? Voy a hacer la mejor evaluación dentro de mis competencias, tranquila. Confíe. Haciendo ese abordaje, entonces van a ustedes obtener, pues, que esta paciente que tiene un trastorno paranoide de la personalidad, que está viniendo, ¿no? A la consulta, ¿no? Por otros problemas médicos, pues, lograr, pues, que haya una buena relación médico-paciente. ¿Ok? Muy bien, y ya por último, luego del abordaje, digamos, psicoterapéutico, ¿no? Que va a favorecer, perdón, ¿no? La relación médico-paciente, ¿no? A través de la empatía, pues ya corresponde también iniciar o darle algún tratamiento farmacológico, ¿ya? Y el tratamiento farmacológico va a estar más que todo dirigido pues a los síntomas que pueda presentar, ¿ya? En el caso del paciente paranoide, pues si es un paciente que está agitado, hay mucha ansiedad, incluso que puede llegar a un pensamiento delirante, pues se pueden utilizar benzodiazepinas o algún tipo de neuroléptico, ¿no? Como el haloperidol, ¿ya? A baja dosis, o un antipsicótico atípico, ¿no? Como la olanzapina, la risperidona también a baja dosis. Siempre a baja dosis, ¿ya? Como por tratarse de trastornos de la personalidad. En el esquizoide, tengan en cuenta que el síntoma está más arraigado a lo que es la conducta de aislamiento. Entonces, esto puede generar algún tipo de ansiedad en el paciente. Entonces, acá también pueden beneficiarse con algún antidepresivo, un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, ¿no? Y con alguna benzodiazepina, ¿ya? El, el esquizotípico, si está presentando pues ya alteraciones del pensamiento, también se puede beneficiar con algún neuroléptico
y si ya esto se suma, ¿no? O concomitante hay ansiedad y depresión con un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. El antisocial, ya en el clúster B, ¿no? Ante los arranques pues, de ira, agresividad, se ha visto que pueden beneficiarse pues, con carbamazepina o valproato. ¿No? Igual, si presentan síntomas de ansiedad y depresión, algún antidepresivo, ¿ya? Se ha descrito que el litio, ¿no? Puede ser utilizado en estos casos. Es controversial, pero lo que sí hay que evitar es la benzodiazepina. ¿Por qué? Por el riesgo de hacer abuso, ¿no? Y dependencia. En las pacientes borderline o límite también va a ir de acuerdo a la sintomatología que comienza a expresar. Arranques de ira, cólera, ¿no? Neurolépticos como el haloperidol o anticomerciales como el valproato, el litio también está descrito, ¿no? En psicosis, neurolépticos o emplear un antipsicótico atípico, risperidona o nazapina. Y así, ¿no? De acuerdo, ¿no? A la sintomatología que puede ir presentando. Igual el histriónico, ¿ya? Si ya comienza a presentar, pues con el paso de los años, decía, ¿no? El histriónico ya comienza a perder, pues, ese atractivo que tenía en la juventud y comienza a presentar síntomas de depresión, pues, haría muy bien, pues, el apoyo con un antidepresivo, ¿no? Asimismo, si presentara quejas somáticas, ¿ya? Ansiedad también, los antidepresivos. La persona, pues, con trastorno narcisista de la personalidad, pues, ante las manifestaciones de depresión, ansiedad, ira, pues, se ha visto que pueden ir muy bien con benzodiazepinas, antidepresivos o el litio. Y por último, ¿no? En el clúster C, ya, repito, en cualquiera de los grupos, ya, el tratamiento va a ir dirigido a los síntomas. Entonces, si la persona con trastorno de personalidad por evitación presenta ansiedad, utilizar antidepresivos, benzodiazepinas o beta bloqueantes. También se ha visto que los beta bloqueantes, ¿no? Se pueden utilizar muy bien, ¿no? Sobre todo ante situaciones en que la persona va a ser expuesta. ¿Ya? Por ejemplo, si tiene que hablar en público, 30 minutos antes de la exposición, utilizar propranolol o atenolol. Por supuesto, averiguar pues si la persona no sufre de asma bronquial, ¿no? En ese caso solamente con el atenolol. Eh, por dependencia, ¿no? Trastorno de personalidad por dependencia, presenta síntomas de ansiedad también, ¿no? Antidepresivo, benzodiazepinas. El paciente con trastorno de personalidad obsesiva compulsiva, ¿ya? O anancástico se puede beneficiar, ¿no? Si está presentando, ¿no? Ansiedad, benzodiazepinas y también antidepresivos. ¿Ok? Entonces hay todo un bagaje, ¿no? De psicofármacos que se pueden emplear en estos trastornos de personalidad. Solo que tiene que estar dirigido, pues, exclusivamente a la sintomatología. Si tiene ansiedad, pues una benzodiazepina puede ser utilizado. Ojo en los casos de antisocial y border, ¿no? Que pueden utilizarlas con mucho cuidado porque puede producir, por ejemplo, en las border, emplear benzodiazepinas, una desinhibición, ¿ya? Y más bien facilitar, si ya tenía una idea, ¿no? De hacerse daño, puede terminar haciéndose daño por el efecto desinhibitorio de las benzodiazepinas. Si está presentando ya una sintomatología micropsicótica, un neuroléptico o un antipsicótico atípico puede ser de utilidad. Tampoco olvidar que el principal tratamiento es en base a la psicoterapia, ¿no? En estos casos. Entonces, ¿cuál sería el algoritmo diagnóstico de trastorno de la personalidad? Es un patrón persistente, inflexible y generalizado.
¿no? Si esto es sí, entonces esto causa deterioro funcional significativo, es de inicio en la adolescencia o adultez temprana. Si es así, entonces ya estamos frente, pues, a un trastorno de personalidad. Solamente queda clasificarlo dentro de qué grupo está, A, B, C, ¿no? De esa manera ya confirman el diagnóstico. Existe una comorbilidad psiquiátrica, es decir, ansiedad, depresión, psicosis. Si esto es positivo, entonces también hay que tratar, ¿no?, esta comorbilidad. Está presentando pues un cuadro de depresión, pues hay que darle pues eh, el tratamiento con antidepresivos. Y por último, ¿no?, a manera ya de resumen, ¿ya?, el compendio clínico, ¿no? También como conclusiones. Los trastornos de la personalidad, entonces, recordar que son patrones inflexibles y desadaptativos de pensamiento y conducta originados en la adolescencia y que están clasificados en los tres clústeres, ¿no? A, B, C. Y la psicoterapia es el eje central del tratamiento. El clúster A son los llamados raros o excéntricos, ¿ya? El clúster B son los dramáticos e inestables. Y el clúster C son los ansiosos o temerosos. En el clúster A, ¿no?, el perfil predominante es el desajuste emocional frío e inexpresivo. La evolución es temporal, ¿ya?, porque no puede modificarse con el tiempo. Acá tenemos el trastorno paranoide, el esquizoide y el esquizoide. En el clúster B, pues también, ¿no?, el perfil predominante, que son mal socializados, son impulsivos y dependientes. Su evolución temporal es que puede estabilizarse o mejorar con la edad, ¿ya?, como que van madurando. Aquí tenemos quiénes: el trastorno límite, el antisocial, el histriónico y el narcisista. En este grupo se caracteriza porque son muy impulsivos y es común, pues, verlos en la sala de urgencias. De los cuatro, el más frecuente es el límite, el trastorno límite, ¿ya? Los otros no tanto. Los otros acudirán a la sala de urgencias si es que están presentando alguna comorbilidad. Si no, no acuden. Y en los ansiosos y temerosos, ¿ya?, es que suelen cronificarse, sobre todo si no han recibido ninguna intervención psicoterapéutica. Aquí tenemos pues el evitativo, el dependiente y el obsesivo compulsivo. Todos estos están muy relacionados con los trastornos de ansiedad. Nuevamente, ¿no?, el diagnóstico y abordaje terapéutico es evaluación clínica integral, diagnóstico basado, ¿no?, en entrevistas, ¿ya? Pruebas psicométricas desde la adolescencia pueden favorecer. La psicoterapia es el eje central en el tratamiento. Hay diversos enfoques, ¿no?, desde la terapia dialéctico-conductual, ¿no?, sobre todo, ¿no?, que está ahora muy, se emplea mucho, ¿no? Se emplea mucho para el trastorno límite de la personalidad. Y los psicofármacos serían como adyuvantes, ¿no?, y que está dirigido al manejo de los síntomas, sobre todo si es un paciente que está presentando impulsividad o alguna comorbilidad, como en el caso de la depresión. Muy bien. Conclusiones entonces: los trastornos de la personalidad constituyen patrones duraderos, inflexibles y desadaptativos de experiencia interna y comportamiento. Su inicio suele darse en la adolescencia o adultez temprana. El diagnóstico requiere una evaluación clínica integral. El abordaje terapéutico es principalmente psicoterapéutico. El uso de psicofármacos es sintomático y complementario. El tratamiento debe ser individualizado y multidisciplinario. O sea, no solamente ser abordado por el médico, ¿no?, no solamente el psiquiatra, ¿ya?, también el médico internista, si es que hay alguna complicación médica, ¿ya? El cirujano, si es una paciente límite, ¿no?, que se ha propinado pues cortes, ¿no?, entonces necesita la intervención de un cirujano, ¿ya? El equipo multidisciplinario también, ¿no?, conformado por la enfermería.
enfermería, psicología, ¿ya? La asistente social, la trabajadora social, ¿no? Para determinar también qué problemas desde el ámbito social pueden estar favoreciendo, ¿no? A que estos tipos de trastornos se estén manifestando. La alianza terapéutica y la motivación al cambio son factores claves para el éxito del tratamiento. Si no se logra un buen rapport, si no se logra una buena relación médico-paciente, entonces esto está destinado al fracaso. Para eso les va a servir mucho el esquema, ¿no? De Podware, de cómo abordar en cada uno de estos trastornos de la persona. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Claro, doctor.